Hoy en el Evangelio vemos ese pasaje en el que llegan los familiares de Jesús a querer hablar con él, pero Jesús, señalando a sus discípulos, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Con eso no está haciendo un desprecio a la familia, mucho menos a su madre. Simplemente quiere dejar bien claro que él ha venido a formar una familia unida más que por lazos de sangre, por un vínculo espiritual. Y bueno, esto me hace pensar, ¿tú a quiénes podrías señalar diciendo: estos son como mis hermanos? Llamamos hermanos en la fe a aquellos amigos que han sido una valiosa compañía en este camino del seguimiento de Jesús, pero hay algunos a quienes podríamos señalar como mi padre, como mi madre en la fe, porque han sido mis mentores, los que me formaron, los que me aconsejaron, los que me corrigieron, los que me fueron llevando de su mano en el camino de la fe. A esos que han hecho un papel de más que de un hermano, de un padre o de una madre, ellos tienen un lugar muy especial, hasta con un nombramiento oficial en la gran familia de la Iglesia. ¿A quiénes me refiero? Pues claro, a los padrinos de bautismo y de los demás sacramentos, como la confirmación, como la primera comunión. Estos padrinos tienen un gran papel, una gran responsabilidad. Ellos quedan unidos a la familia que los elige por un vínculo espiritual y darán cuentas ante Dios de la responsabilidad que asumieron de guiar al nuevo bautizado para que desarrolle en él la gracia bautismal, para su formación y su perseverancia cristiana, para que aprenda primero de su propio ejemplo el cómo se debe ser cristiano, y que también sea una colaboración para los papás, e incluso en ausencia de los papás, asumir ese papel de conducirlo en el camino del aprendizaje de la fe y de la enseñanza de Cristo. Este es un deber muy importante, y el padrino, más que un mero contrato social, es una figura muy importante dentro de la Iglesia. Por desgracia, vemos que en la práctica el papel de los padrinos pues ya se reduce solo a un requisito. ¡Ay, que vamos a bautizar y necesitamos un padrino! ¡Ay, pues a quién ponemos! Al que sea. O también se busca para establecer compadrazgos, a veces por razones muy ajenas al espíritu cristiano, hasta por conveniencia política, económica. Y constantemente escuchamos las quejas de la gente de que ¡ay, la Iglesia se pone tan exigente para aceptarte un padrino! Pues te piden casi el acta de defunción. Bueno, en realidad no es tan complicado. Los requisitos no son muchos. ¿Cuáles son? Bueno, el padrino o madrina pues debe ser alguien distinto al padre o madre del que va a recibir el sacramento. Generalmente se pide que sea mayor de 16 años, aunque en cada lugar se puede considerar alguna excepción. Se pide que tome una breve catequesis sacramental, lo que se le llaman las pláticas prebautismales, que generalmente no es mucho lo que se pide. Y se pide que él sea una persona idónea para esto. Una persona que también tenga los sacramentos que va a apadrinar, que sea alguien bautizado, que sea confirmado, y que en caso de que ya viva en pareja tenga también el sacramento del matrimonio. ¿Y qué requisito se pide? Pues que sea un católico practicante. Me detengo un poquito en esto último. Católico practicante. Para esto no basta con decir que es muy buena persona. No basta con que sea muy querido por la familia o que quiera mucho al niño. Bueno, presuponiendo esto, hemos de agregar que sea un modelo de lo que es practicar la fe católica. No te pido que sea un santo, que sea el más católico del mundo, pero bueno, pregúntate, ¿por lo menos es católico de misa dominical, de confesión y comunión frecuente? Por lo menos eso, ¿eh? Digo, qué mejor si
Un padrino va a ser alguien que tiene un apostolado, alguien comprometido con su fe, alguien que en la comunidad es apreciado y reconocido por su testimonio. Que mejor, bueno, pero lo mínimo que se pide es que sea un católico practicante. Y tantas veces asumimos con que sea católico, con que no esté adherido a una secta o que abiertamente profese otra religión, pero si en la práctica ha abandonado la fe, pues entonces no es candidato a ser padrino. ¿Y qué se pide? Pues que lleve una vida congruente con el Evangelio. Esto es muy simple, con esos requisitos. Muy simple, pero ya lo sé. A la vez muy complicado, porque cada vez es más difícil encontrar personas así. Es difícil no por lo que pide, sino por lo que excluye. ¿Quiénes no pueden ser padrinos? Bueno, pues claro, alguien que no profesa la fe católica, que está adherido a alguna secta o profesa otra religión, o que tal vez sí es bautizado, pero en la práctica ha abandonado por completo la práctica de la fe. Alguien que está abiertamente en oposición a la enseñanza de la Iglesia en cuestiones de fe y moral. Alguien que milita en ideologías o en partidos abiertamente contrarios a la Iglesia y al Evangelio. Por ejemplo, alguien que profesa abiertamente ideología de género, alguien a favor del aborto, alguien afiliado a un partido de tinte socialista, comunista, alguien que profesa creencias en cuanto al esoterismo, a doctrinas de la New Age, cosas incompatibles con la fe católica. Creo que no necesita mucha explicación ¿y por qué no? ¿Por qué discriminan? No, no se discrimina, simplemente no puede apadrinar un sacramento de la Iglesia Católica. Alguien que también en su modo de vivir lleva una vida inmoral, alguien dedicado al narcotráfico, alguien que se le conoce por ser alcohólico, por ser promiscuo, incluso alguien que será buena persona, pero vive en una situación que le impide comulgar. Por ejemplo, que vive en amaciato o unido solamente por matrimonio civil, en unión libre, o los divorciados en una nueva unión. Pero es muy buena persona, es incluso mejor que mucha gente que no sale del templo y se da golpes de pecho. Sí, lo sé, puede ser muy, muy buena persona. Pero en esa situación no puede apadrinar, porque no sería ese modelo que se espera, algo mínimo que se pide para que ese niño que recibe el sacramento pueda tener un adecuado acompañamiento espiritual. Eso es lo que se pide, es lo que se espera de un padrino. Ya sé que tantas veces los párrocos rechazan a ciertas personas propuestas como padrinos y parecen hasta faltos de misericordia, pero es que es su deber hacerlo. Es su deber velar para que se tenga un padrino apropiado, que en algo se pueda asegurar la perseverancia cristiana de ese niño que recibe el bautismo u otro sacramento. Ya sé que la realidad es otra y, pues, a ver, en la práctica, ¿quién siquiera conoce a su padrino de bautismo? ¿Cuándo has vuelto a ver a tu padrino de primera comunión o de confirmación? O bueno, si los vuelves a ver, ellos están al pendiente de tu vida de fe. Quizá en las primeras semanas sí te dieron tu domingo, pero después ya, ¿acaso te preguntan, ahijado, ¿ya fue a misa? Ahijado, ¿cómo va en su fe? Ahijado, venga, vamos a platicar. Ojalá que sí lo hayas tenido y que puedas decir, él o ella fueron para mí como mis padres en la fe. Después de mis padres fueron quienes más me guiaron por este camino, o incluso si mis padres no asumieron esa obligación, fueron ellos quienes estuvieron al pendiente. Claro que en la realidad lo que vemos es que tanta gente hace trampas con tal de poner de padrinos a quienes ellos quieren, llevan comprobantes falsos de pláticas, mienten sobre su situación de vida, dicen, no, está bien soltero, cuando sabemos que no, y que además, pues no es practicante de la fe católica, en fin, o tantos párrocos, pues de plano, por facilitar las cosas a la gente, permiten de padrino a cualquiera, o en algunos lugares he sabido que
se ha optado por ni siquiera pedir padrino. Tener padrinos en un sacramento es muy recomendable, mas no es algo esencial. El derecho canónico contempla que incluso se puede recibir el sacramento sin la figura del padrino. Y quizá en muchos lugares ya se lleve a eso, porque ya sé que aquellos que sí reúnen el perfil para ser padrinos están saturados de ahijados y no pueden darles la debida atención. Pero en fin, te invito a que reflexiones quiénes han sido para ti esos que puedes decir es mi padre, mi madre en la fe. Y qué mejor si han sido quienes oficialmente deben hacerlo, tu padrino o tu madrina. Bueno, ¿y tú? ¿También eres padrino o madrina? ¿También tienes ahijados? ¿Y esa función cómo la has desempeñado? ¿De verdad has estado al pendiente de su perseverancia en la fe, de su formación? Al menos has estado ahí para un buen consejo. ¿Tú cómo has asumido ese papel? Bueno, pues sabiendo la necesidad de alguien que nos guíe, que se preocupe por nosotros, volvamos a valorar en la Iglesia el papel de los padrinos y no lo veamos solo como un requisito superficial. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.